Mis queridos hermanos, parece que Jesús es muy exigente por pedirle a Pedro que crea que se puede caminar sobre las aguas. Luego le recrimina, qué poca fe. Pedro se hunde cuando su fe deja de estar anclada en Jesús y se distrae pensando en el hecho extraordinario de estar caminando sobre el agua. Es que no siempre resulta fácil reconocer la presencia de Dios en lo concreto de nuestra vida, como nos recuerda la primera lectura del libro de los Reyes, exponiendo el episodio de Elías. Es que muchas veces buscamos a Dios en grandes o extraordinarios acontecimientos y por eso no lo encontramos. Queremos que el sol nos sonría o la luna nos guiñe el ojo. Nos atrae la espectacularidad. Y generalmente lo espectacular no sirve para nada, no aporta nada. Pero algo tan simple y sencillo como la oración personal puede transformarnos de tal modo que perdamos el miedo a todo lo que podría ocurrir, haciendo que dejemos todo en manos de Dios. Recuerdo el testimonio de una persona que desde su oración personal y fe profunda, a la hora de su muerte solo dijo, dejemos todo en manos de Dios. Por esto, no dejemos de descubrir la presencia de Dios entre nosotros. El profeta Elías es el profeta que junto con Moisés comparte la experiencia del monte Tabor con Jesús en la transfiguración. El encuentro con Dios que experimenta Elías se da en una cueva del monte Horeb, la misma en la que siglos antes Moisés había recibido la gracia de poder ver a Dios. La manifestación del Sinaí que vive Elías nos enseña justamente que difícilmente Dios se muestra en grandes e impactantes eventos. En los grandes fenómenos del viento huracanado, el terremoto y el fuego, no apareció la manifestación de Dios. Será una brisa suave en la que Dios se hace presente. Fijémonos atentamente que el Evangelio nos muestra a Jesús retirado a solas en el monte para orar, en el discreto silencio de la noche. Allí busca encontrarse en plena comunión con el Padre. Los milagros, entonces, no hacen a la verdadera fe. La fe de los milagros, la que originan estos, no necesariamente es la verdadera fe. La fe, insisto, no se define por hechos extraordinarios, sino por la confianza en Dios. Dios no busca que creamos que pueden suceder cosas grandiosas o extrañas, sino que quiere que creamos en Él y a Él lo que nos dice y enseña, que creamos en el amor que nos tiene. Por esto, para despertarnos a la fe, intentará de mil maneras, comunes y extraordinarias, porque Él quiere llegar hasta nosotros. Por supuesto, siempre respetando la libertad de recibirle en nuestro corazón. Aquí lo importante es Jesús. Todo lo demás es secundario. El Evangelio nos trae una conocida experiencia de los apóstoles con su Maestro. Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea. En una barca se encuentran los discípulos en situación de peligro. Jesús interviene llevando tranquilidad. Luego reclama fe. Y los discípulos reaccionan con admiración
y termina reconociendo quién es el Maestro. Los discípulos primero piensan que puede ser un fantasma. Ante el temor manifestado por los seguidores de Jesús, Jesús les transmite ánimo y paz a través de su palabra. Pedro, como siempre dispuesto a recibir alguna corrección del Maestro, le pide poder ir junto a él, aunque yo suponga algo difícil, diría casi imposible, como el hecho de caminar sobre el agua. El Señor le dice, ven. Pedro, poniendo la confianza en Jesús, se lanza a caminar y le va bien. Esa confianza le hace capaz, ni más ni menos, de caminar sobre las aguas. Pero, de pronto, comienza a cambiar el centro de la atención. En lugar de seguir pensando en Jesús, piensa en sí mismo. Y entonces la fuerza del viento lo asusta y comienza a tener duda. En consecuencia, surge la experiencia de hundirse. Pedro vuelve la atención hacia Jesús, pidiendo que lo salve. Jesús vuelve a actuar, pero lo reprende con una pregunta. ¿Por qué has dudado? Pedro tiene nuevamente la oportunidad de volver a confesar. En verdad, eres el Hijo de Dios. El hecho de que Jesús y Pedro caminen sobre el agua por sí solo no genera mucho más que un impacto a la vista. La cuestión es descubrir qué nos dice esta experiencia a nosotros, a nuestras familias, a nuestra comunidad. ¿Qué nos dice a nosotros que a veces nos ahogamos en un vaso de agua? La palabra de Dios nos enseña una vez más que confiemos en Cristo, que nos hace capaces de caminar sobre los problemas, las dificultades, por grandes que éstas sean. Aunque a veces sean más que un vaso de agua, siempre el Señor nos escucha la oración y nos auxilia. Aunque nos ahoguen las dudas, los problemas, los obstáculos del camino, siempre vamos a tener la oportunidad desde la fe para pedirle ayuda al Señor. Es importante reflexionar sobre la verdadera fe. Mis hermanos, la fe está relacionada íntimamente a nuestra fidelidad, perseverancia y confianza en el Señor. La auténtica fe es la que permanece en el tiempo, no la que depende de los vaivenes de las personas o de diferentes circunstancias de vida. Cuando de verdad se cree en Dios de todo corazón, la fe se conserva, no cambia, porque es independiente de lo que ocurre en ciertos momentos de la vida o de ciertas cuestiones personales. Esto me trae a la memoria el caso de un judío que viajaba en el mismo avión que yo. De pronto, en el avión, se generó un fuertísimo estampido que se ocasiona rara vez a causa de un golpe de viento en el costado del avión. Este buen judío en su momento estaba en el baño. Justo lo veo cuando, de modo inmediato al estampido, salió del baño sin entender nada. Mirando hacia todos lados y extrañado, pienso yo, porque todos estábamos sobreviviendo. A él le parecía que el único que sobrevivía era él, después de semejante estampido. Pidió explicaciones. Tal vez nada de lo que escuchaba le convenció. Volvió a su butaca, tomó los salmos para demostrar que lo único que le ayudaba en ese momento era la confianza en Dios. Esa confianza que sostiene la fe. Esto podemos relacionarlo con la experiencia de Job.
aquel hombre santo y de fe sólida que nos narra el Antiguo Testamento, a quien Dios deja solo, mientras el diablo nos somete a duras pruebas. Job se desespera, pero no pierde la fe. Y al final de su larga prueba, Dios se manifiesta y Job recupera su estado de vida anterior y con mejoras aún, tanto en el orden material como en lo espiritual. Es evidente que los discípulos de Jesús no tienen una fe sólida y consolidada. Es una fe con vaivenes, ciclotímica. A la primera de cambio, en poco tiempo se desinfla. Es que todavía no llegó Pentecostés. Los discípulos todavía no han recibido al Espíritu Santo. Es muy interesante ver cómo el Espíritu Santo, más adelante, es quien le ayudará a mantenerse de pie y mantener de pie su fe en medio de tantas adversidades, de tantas pruebas y persecuciones. De ese modo podrán anunciar el Evangelio por todo el Imperio Romano y más allá de sus fronteras. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, pero si no le damos espacio, nos será difícil descubrir al Señor en medio de las tormentas o en la serenidad de la oración. Los discípulos de Jesús parece que tenían la casa construida sobre la arena. Por eso esos vaivenes, por eso esos cambios bruscos, ni hablar de la ausencia de ellos en la pasión y muerte del Señor. Su fe no estaba bien asentada. La crecida de las aguas, el viento y las tormentas se llevan la casa con facilidad. Es que sus pensamientos no superaban la visión humana de que Jesús era un Salvador, pero que lo liberaría del Imperio Romano, que podía resolver los problemas de comida multiplicando panes y peces. Piensan que Jesús puede actuar como milagrero, curando enfermos y expulsando demonios. Es interesante relacionar varios episodios de diferentes momentos de la predicación de los discípulos. Recordemos cuando Jesús los envió a predicar por primera vez. Fue todo un éxito. Cargados de fe, predicaban con fuerza, curaban enfermos, cosechaban frutos. Pero después de un tiempo, su fe se desinfló. Y como escuchamos en el Evangelio de ayer, ya no eran capaces de curar un epiléptico. Jesús les explicó lo sucedido, como escuchamos en el Evangelio de ayer. Porque ustedes tienen poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría. Y nada sería imposible para ustedes. Todos los inicios, como el de los discípulos y todos, naturalmente están cargados de ilusión y fe. El envío inicial hace que todo vaya sobre rieles. Por ejemplo, el comienzo de la vida matrimonial tiene una fuerza especial. A pesar de ciertas dificultades de los inicios, es alegre, hermoso, lleno de sueños y proyectos. La clave está en mantener la unidad y la frescura matrimonial durante el transcurso del tiempo, superando las crisis que generan los egoísmos, la cerrazón en las ideas. Lo mismo debemos decir de un consagrado, de un sacerdote, que inicia su ministerio con abrazos y aplausos, hasta publicado en los diarios. Inicia su tarea pastoral en la que parece que se lleva todo por delante, pero con el tiempo se desinfla, porque se fue quedando en lo que sostiene la fe. Su prédica se transforma de algo frío, insulso. Los obstáculos lo sobrepasan por todos lados, el negativismo lo inunda, no ve frutos y comienza a cuestionarse. Claro, esto le pasa a algunos, no a todos, gracias a Dios. ¿Qué pasó? Se quedó sin lo que sostiene la fe, porque el combustible es la oración, la profundización en la espiritualidad,
el estudio de las cosas de Dios. La clave está en sostenerse en la mano del Espíritu Santo, y así a los 40 o 50 años de sacerdocio lo encuentra con el mismo empuje del principio, sumado toda la experiencia que le dio oportunidad el Señor en la vida. Lo mismo debemos decir de todo laico comprometido con el accionar apostólico, evangelizador. Si no se da espacio al Espíritu que anima y sostiene las dificultades, que da la gracia para ver cómo Jesús ve, difícilmente se puede perseverar a través de los años. Ante el primer obstáculo se claudica bajo cualquier pretexto humano. Lo mismo debemos decir del inicio de una fundación de una nueva comunidad cristiana. En los inicios todo es ilusión y alegría. La fraternidad, la oración, el encuentro eucarístico, la predicación y la misión van por muy buen rumbo. Pero después pueden invadir la rutina y los cansancios, sobre todo alguna persecución, calumnias u otros obstáculos, nuevos miembros que no se dejan conducir por el Espíritu. Entonces, cuando la fe se pone a prueba, y muchas comunidades se caen porque no logran superar esa prueba. Sin fe no existen frutos. El Evangelio de este 19º domingo nos muestra justamente los riesgos de no dejar que el Espíritu sea quien nos guíe sosteniendo la fe, y las dificultades que todos podemos encontrar en el camino de la vida, que hacen que la fe se deteriore. Al mismo tiempo, nos enseña que confiando en el Señor y con la presencia actual del Espíritu, se encuentra la perseverancia de la visión de la fe. Cuando los discípulos ven a Jesús caminando sobre el agua, algo motiva a San Pedro para pedirle ir hacia él. Jesús lo anima a caminar sobre el agua. Sus primeros pasos son seguros. Su impulso inicial de la fe hace lograr el objetivo. Pero en cuanto experimentó el obstáculo, cuando sintió la fuerza del viento, le entró miedo y desconfió. Y se decayó en la fe y comenzó a hundirse. Es el caso de algunos que viven una experiencia que los deslumbra, pero su fe no es sólida y sucumben enseguida. Algo similar ocurre con la fe con la que Pedro dejó la barca y se lanza al agua. No era más que un chispazo momentáneo. Lo interesante es que tuvo la humildad de pedir ayuda a Jesús. Y como Jesús nunca falla ni nos deja solos, lo tomó de la mano y lo sacó de nuevo a la superficie. Por ahí está la clave para mantenernos fuertes en la fe. Pedir siempre a Jesús que nos ayude, que mantenga nuestra fe a flote. Solo así seremos capaces de conservar el don de la fe. En el caso de que nuestro pecado, egoísmo, desidia o abandono en las cosas de Dios puedan generar una crisis en nuestra vivencia de la fe, Jesús nos echará una mano para que la recuperemos. María creyó y nunca decayó en la fe, porque estuvo, hasta cuando no entendía nada, una absoluta confianza en Dios. Confiemos en el Señor y perseveremos en la fe durante toda la vida, hasta que con la visión de fe podamos comprobar que nuestra vida desembocará en la eternidad. Amén.